Vamos a hablar un tema prometido. Mientras hablábamos Gálatas, allí vimos la persona de este joven Tito y les prometí que iba a hablar algo de él porque me asombra, siendo joven, dice la historia que era joven, cómo Dios lo capacitó para una ardua tarea. Vamos a hacer una mínima y pequeña biografía de él porque en realidad mucha biografía de él no hay, ni en la historia, ni tampoco en la Biblia. Pero lo poco que he podido extraer de él, lo vamos a comentar y luego más bien nos vamos a enfocar en la tarea que Dios le destinó a él a través del apóstol Pablo. Entonces vamos a contar que Tito era un griego de Antioquía, de Siria, convertido al cristianismo. O sea, era un gentil. Y se convirtió al cristianismo. Era un hombre pacífico. Qué hermoso encontrar personas pacíficas hoy en día. En estos tiempos, el ser pacífico es una perla de alto precio, ya que se ve un mundo envuelto en guerra. Y los pacíficos, dice el Señor, que forman parte de aquellos que son los que van a poder heredar el reino de los cielos. Por eso el Señor dice que procuremos la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie ha de ver a Dios. Por lo tanto, el ser pacífico es una virtud tremenda que la tenemos que procurar. Era pacífico, administrador y misionero, discípulo y compañero de Pablo en sus viajes, ya que recordemos un poquito que Pablo fue un poderoso y el primer misionero que recorrió todas las tierras de Asia, estableciendo las iglesias y la doctrina en las iglesias. Fue ordenado justamente por Pablo como obispo, que es lo mismo que anciano. La Biblia por ahí nos refiere la palabra obispo, que es lo mismo que anciano, una persona que va a estar encargada de la iglesia, y allí en Creta, en Grecia. Y fue uno de los primeros misioneros cristianos junto a Pablo. Tito llevó la recaudación de fondos que el apóstol Pablo, recogía para los pobres de Jerusalén. El apóstol Pablo se encargaba de recaudar los dineros, y Tito era el que llevaba todo lo que se había recaudado. Por eso se dice que era un administrador, porque tenía que administrar el dinero que se le había otorgado para que lo lleve y lo distribuya entre las iglesias, que Pablo le especificaba. Se desempeñó como, podemos decir, secretario, ayudante, colaborador, sinónimo que tú quieras decirle a una persona que está a la par de otra para ayudarlo. Así era Tito, ayudante, colaborador de Pablo. Y Tito permaneció en Creta hasta su vejez, cuenta la historia, y mucho no se sabe, pero se cree que falleció posiblemente en el año 69 después de Cristo. Fecha más, fecha menos, no sabemos bien, medio incierta la fecha, pero algunos historiadores han establecido que pasó toda su vejez allí en Creta, donde Pablo lo destinó como obispo. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención es que Tito en griego significa honorable. Eso significa. He buscado sinónimos de honorable y dice distinguido, respetable, honrado, venerable, loable. ¡Qué hermoso! Y yo me quedé pensando, muchas características de este joven no había, pero sin embargo, lo que significa su nombre nos dice todo. Porque no todas las personas podemos llamarla honorable, ¿verdad? Cuando conocemos a una persona, empezamos a estudiarle su perfil, su estilo de vida, su conducta, y de ahí sacamos el veredicto y decimos esta persona es así. Qué hermoso que el significado del nombre Tito significa honorable, porque realmente lo fue. Realmente lo fue. Fue una persona distinguible, respetable, porque sus actos eran dignos de ser respetables. Cuando uno respeta a una persona es porque merece ser respetada. No vamos a ir a respetar a una persona tramposa, a una persona como, por ejemplo, Judas Iscariote. También él era administrador del dinero, era tesorero entre el grupo de Jesucristo, pero era ladrón. Le gustaba extraer de la bolsa, dice, robar dinero.
Entonces, aquí vemos que Tito también era administrador de lo que se recaudaba del dinero, pero él era honorable, era digno, era respetable, porque su conducta así lo mostraba. La fecha en que esta carta, porque es una carta que Pablo le escribe a Tito para que él pueda manejarse en la iglesia donde iba a hacerse cargo. Es una carta, una epístola. Epístola se llama cuando es algo cortito. Entonces, la fecha en que esta epístola, esta carta fue escrita, puede ser entre los años, algunos dicen 64, otros 62, al 67 después de Cristo, más o menos, fecha que por ahí andan. Y hermanos, en la actualidad me he puesto a pensar que hay miles de libros sobre cómo conducir la iglesia. Si uno va a una iglesia cristiana, va a ver que hay estantes llenos de libros escritos por distintos autores y escritores, donde dan una fórmula, una guía, más o menos, cómo dirigir una iglesia. Pero en la Biblia solo están estas 3 epístolas breves, porque son breves las 3, que son primera y segunda de Timoteo, y luego Tito. Otro colaborador también, Timoteo, del apóstol Pablo, que en otra oportunidad también hablaremos de él. Y son estas 3 cartas en donde solamente figura cómo conducir una iglesia. Pero son cortas, son 3 nada más, pero nos dan la información suficiente sobre cómo proceder en la iglesia. A veces nosotros como humanos, y que nos gusta un poco tener una visión amplia, vamos a la librería, y yo, una de las tantas, soy de la que era una compradora compulsiva antes de libros, de distintos temas. Y algunos, generalmente los pastores, los ancianos, los diáconos, los obispos, ¿quién no habrá comprado su serie de libros para ver cómo llevar a cabo la organización de una iglesia? Pero lo maravilloso es que vemos que en la Biblia está todo. Y aunque sean epístolas cortitas y sean 3 libros nada más, nos dan la sabiduría para saberlo hacer. Tito es una de las 3 epístolas pastorales, junto también con primera y segundo Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, y justamente el apóstol a esta que vamos hoy a analizar fue dirigida a Tito desde Nicópolis, así lo cuenta la Biblia, que queda en Éfeso, a Creta, donde se encontraba allí Tito, y donde el mismo apóstol Pablo lo había puesto como obispo en la iglesia, como ya dijimos. Pablo lo dejó en la isla de Creta para que organizara y dirigiera las iglesias de allí. Observemos lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eran tiempos difíciles como todos los tiempos, hermanos. Allí Pablo estaba renegando porque dice para que corrigieses lo deficiente. Porque así como hemos visto en prédicas anteriores, en la iglesia de Gálatas y en tantas iglesias donde Pablo estuvo, primero afirmándola a las iglesias y en otras corrigiéndolos, en esta iglesia también pasaba lo mismo. Habían falsos maestros, estaban los falsos, estaban los divisionistas, los que entraban a la iglesia a hacer daño, que ya vamos a ir viendo un poquito más. Estaban aquellos que no soportaban el tema de la gracia, no lo soportaban. Y generalmente eran los judaizantes, eran aquellos que venían con una terrible doctrina de legalismo en su interior, que no asentaban a todos aquellos que se convertían, ya sean judíos o gentiles, no aceptaban que empezaran a vivir en la gracia. Los querían continuamente volver a la ley. Entonces muchos de ellos empezaron a promulgar falsas doctrinas y a provocar confusión, como ya lo hemos hablado, a provocar división en la iglesia por esa falsa doctrina, por querer volverlos al legalismo de la ley. Entonces, el apóstol Pablo lo envía a Tito allí, a la isla de Creta, para que él corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos para que pusieran orden en la iglesia. Y me imaginé yo, siendo un joven Tito, que realmente debía tener carácter.
A veces creemos que las personas que tienen carácter son aquellas que infunden miedo, que son prepotentes, que son autoritarias, que son gritonas, que infunden realmente una sensación de miedo. Pero no es así tener carácter. Tener carácter realmente es ser una persona, como hemos dicho que era él, una persona pacificadora, una persona respetable, honorable, como decía su nombre, un buen administrador, un buen compañero, un buen discípulo del apóstol Pablo. Eso significaba tener carácter, y realmente Tito tenía que tener carácter para poder corregir y establecer ancianos, siendo joven él. ¡Qué tremenda carga, qué tremenda tarea que tenía Tito! Sin embargo, Pablo confiaba en él. Qué lindo es, hermanos, que nosotros a veces podamos confiar. Vemos niños y decimos, yo a estos niños ya los veo con una visión de que van a ser útiles en el ministerio de la iglesia. Van a ser fieles, se los ve honorables, se los ve con conductas realmente en donde uno empieza a tener esperanza, o jóvenes, esperanza de que van a ayudar. Porque en la iglesia se necesita tener un grupo de personas que ayuden a extender el reino de Dios. Entonces, imaginemos que realmente tenía un carácter bastante firme Tito para poder corregir, porque no es fácil en una iglesia corregir todas las cosas contrarias, todas las cosas desviadas, todas las cosas deficientes, como dice así, para que corrigieses lo deficiente. No es fácil en una iglesia tratar de cambiarle la mente a aquellas personas que no quieren cambiar, aquellas personas que no quieren cambiar su vieja manera de vivir. Muchos vienen con teologías antañas, viejas, quizás de sus padres, han sido criados en un sistema religioso, y el Señor nos está llevando a vivir en una época del Espíritu. Porque el Espíritu está entre nosotros, el Espíritu Santo nos está, hermano, revelando cosas diferentes. Y qué difícil que es cambiar la mente de una persona que ha venido acostumbrado a tener una ideología o una teología, podríamos decir, del puño y la letra nada más. Y decirle, hermano, vamos a empezar a guiarnos por el Espíritu, no solamente por el puño y la letra, porque la palabra de Dios está lleno de Espíritu, pero hay cosas que el Espíritu Santo nos lleva a cambiar, es muy difícil. Son épocas de transición difícil, y sin embargo este joven tenía que estar allí corrigiendo y tenía que estar estableciendo ancianos. Que no es tarea fácil también elegir entre un grupo quiénes son los que están capacitados y los que están en condiciones de poder realizar el ancianato en una iglesia. Que es una tarea bastante complicada, bastante difícil también. Tito 1-3, allí vemos que primero Pablo en esa carta hace su propia presentación y hace referencia a algo muy hermoso, la vida eterna, que muchos no la tienen en cuenta. Hoy hemos cantado que el Señor pronto vendrá y nos llevará y nunca más regresaremos a la tierra. Qué hermoso es que nuestra vida siempre esté expectante de la vida eterna. Qué hermoso es pensar mucho en la vida eterna, porque pasa que hoy en día las personas están muy acostumbradas a pensar en la vida terrenal, en la vida presente, en la vida pasajera, pero pensar en la vida eterna, no muchos. Y por eso es que vemos cómo están las iglesias, están muy mundanalizadas, porque están pensando mucho en el mundo, en las cosas que el mundo ofrece, en las proyecciones mundanas y en todo lo que es vano y pasajero. Pero cuando nosotros empezamos a tener una mente de vida eterna, empezamos a cambiar nuestra conducta. Y aquí vemos que Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol, su presentación, dice, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Haciéndole reflexionar desde el comienzo de la carta, de que a su debido tiempo Dios había manifestado a través de su palabra por medio de la predicación que Pablo estaba dando, la vida eterna. Y luego el versículo 4 habla de Tito,
allí Pablo habla de Tito y en pocas palabras expresa la esencia de Tito. Fíjense en lo que dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense, queridos hermanos, que en pocas palabras Pablo dijo todo de Tito. Qué hermoso, eso lo vimos en prédica anterior, pero podemos verlo ahora también cuando dice verdadero hijo en la común fe. Qué hermoso es saber que todos los que estamos aquí tenemos una común fe. Qué triste sería que yo mire a uno y mire a otro y digo, dudo que tengamos una fe común. Pero sin embargo, Pablo podía decir eso de Tito, podía decir, Tito es un verdadero hijo, y verdadero, porque están los verdaderos y están los falsos. Entonces él podía expresar en esa carta, podía expresar la verdad de lo que era Tito, era un verdadero hijo en la común fe. Qué hermoso, hermanos, que de nuestras vidas también se pueda hablar de esta manera. Todo lo que ha quedado plasmado en la palabra del Señor es para que tomemos ejemplo y para que nosotros imitemos esos buenos ejemplos. A veces estamos acostumbrados a imitar a personas del mundo, a personas que son relevantes por su accionar, por su sabiduría, por su inteligencia, por sus descubrimientos, por todas las cosas que muchas personas merecen ser tenidas en cuenta. Y tomamos como referente quizás esas personas y queremos igualarnos a ellos y queremos llegar a las mismas metas de ellos. Pero qué hermoso es, hermanos, que nosotros podamos tomar ejemplo de la Biblia. Decir, voy a leer la Biblia y voy a aprender de esta persona, a ver qué me dice Dios, qué me habla Dios, qué ejemplo puedo seguir yo de ellos. Porque para eso han quedado registrados, para dejarnos ejemplo, para que nosotros imitáramos su fe, para que nosotros también podamos ser dignos de que algún día el Señor escriba nuestras vidas. La época de la gracia se está registrando en el cielo, porque es un capítulo que estamos viviendo que no puede quedar sin ser registrado. Entonces, aunque el canon bíblico ha terminado, en cuanto a todas las profecías que tienen que suceder hasta que la iglesia sea sacada de la tierra, nuestras vidas están siendo registradas. No vamos a hacer una etapa de la gracia que hemos vivido la iglesia que no quede registrada en los cielos. Así que vamos a ver cuando lleguemos al cielo qué se ha registrado de nosotros. Luego, el versículo 6 al 9, allí en la epístola a Tito, el apóstol Pablo habla acerca de los deberes y la manera de actuar de los dirigentes de la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 6 al 9, dice, porque allí le dice que establezca anciano en cada ciudad y dice, el que fuere irreprensible. O sea, Pablo le dice, vas a buscar con estas características a los ancianos, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y a esto se refiere a los hijos pequeños, a los hijos que no se han casado todavía. O sea, los hijos que los padres pueden tener dominio y autoridad todavía mientras están solteros. A eso se refiere. Ya cuando los hijos se casan, forman otro hogar y ya no están bajo la tutela, bajo el cuidado y la autoridad ya de los padres. Entonces, el anciano tenía que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, o sea el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Parece que hoy en día hay personas que no están reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada, tal como nos ha sido dejada acá en la Biblia. Porque ya desde ese entonces Pablo le estaba diciendo que cuando elija ancianos, tenga en cuenta que son retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Qué difícil, hoy se encuentran tantos pensamientos. Uno ve un pastor, ve un líder religioso, por no nombrar así, con diferentes pensamientos que parecieran como si no fuéramos hermanos en una común fe. Pareciera que ellos son de un redil y nosotros de otro. Y no tendría que ser así,
porque todos vamos por el mismo camino y vamos a un mismo destino. Por lo tanto, tenemos que tener una común fe, una misma fe. Entonces dice, para que también él sea digno de poder exhortar y con sana enseñanza, dice, y convencer a aquellos que contradicen. Porque parece que estaban teniendo problemas allí en la iglesia de Creta y había muchos que contradecían las verdades. Y qué difícil, hermano, cuando uno enseña verdades y contradicen. Ahora surgen filosofías, pensamientos, y siempre lo existió. Por eso Pablo hablaba de que él era muy celoso por Dios, pero por las tradiciones de sus padres. Le daban mucho crédito al pensamiento de sabios, de rabinos, de hombres inteligentes y sabios, que sabían dar sabios consejos, pero que hacían valer más en la palabra humana de sabia sabiduría humana que la establecida por Dios en sus mandamientos, en sus leyes. Y eso es lo que estaba sucediendo. Había personas que estaban dispuestas en la iglesia a contradecir. ¿A contradecir qué? La palabra fiel, como había sido enseñada por el apóstol Pablo. Ahí vas, Tito, tú. Vas a tener que establecer ancianos que retengan. Eso tenemos que formar, hermanos, en la iglesia. Personas que retengan, que no se tuerzan ni para derecha ni para izquierda, que se mantengan en la línea recta, en lo que ha sido establecido en su palabra y de ahí no nos salgamos. Porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos de muchos pensamientos, hay muchos pensamientos. Entramos por internet y vamos a encontrar lo que queramos para el gusto de cada uno según el pecado de cada uno. Entonces ahora hay que tener cuidado, hermano, porque si no conocemos la Biblia, vamos a ser engañados. Van a subir muchos engañadores que van a contradecir la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, que ha sido plasmada por revelación aquí de este gran apóstol. Van a venir personas que quieran contradecir la sana escritura. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pablo le recomienda a Tito que use su autoridad para bien del pueblo de Dios y que actúe con rectitud para que él sirva de ejemplo a todos. El capítulo 2, versículo 7, le dice allí el apóstol Pablo a Tito, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Presentándote tú como ejemplo. Qué triste que es cuando uno mira en una iglesia y no puede elegir o pensar en alguien diciendo, a ver, ¿a qué persona la puedo elegir que sea realmente un ejemplo digno, que pueda hacer esta obra, esta encomienda? Pablo estaba seguro que Tito podía hacerlo, pero aún así le recomienda. Le dice, preséntate tú como ejemplo, para que los demás te hagan caso, sé tú primero. Ejemplo de buenas obras. Haz tú las buenas obras para que los demás vean en ti, mostrando integridad, mostrando seriedad. Qué poca seriedad y qué poca integridad se muestra hoy con las cosas de Dios, con las cosas santas, hermanos. Qué poca seriedad. A las iglesias se viene ya sin temor de que aquí está la presencia de Dios, que Dios está hablando. A través de los siervos somos vasijas nada más, y Dios nos usa y habla. Si hablamos la palabra, Dios está hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra conducta, a todo nuestro ser, porque tenemos que vivir en integridad. Tenemos que vivir como allí le estaba diciendo el apóstol Pablo, seriamente. A veces no nos gusta ser personas serias. A veces nos gusta, ¿verdad?, elegir iglesias donde no exista tanta seriedad y tanta integridad, sino que sea un poco más light. Un poco más light. No me gusta esa iglesia porque es como que los siervos son un poco serios. Se los ve un poco serios, como que toman las cosas muy en serio. Es que las cosas del Señor son serias. Por eso tenemos que vivir en integridad, hermanos. Es la forma, es la única forma que vamos a poder mantenernos y conservar la sana doctrina. Cuando queremos exhortar, tenemos que ser ejemplos realmente. Hoy en día se están erigiendo muchos enseñadores, muchos maestros de la palabra, muchos evangelistas, muchos pastores, mucho de esto y mucho de aquello, pero uno le ve la conducta de ellos y la vida de esas personas y no son ejemplos. Pero sin embargo están allí exhortando, están allí enseñando y multitudes lo siguen. Y eso es lo más peligroso, hermanos. Eso es lo más peligroso cuando no se es ejemplo y se quiere exhortar y se quiere enseñar la palabra de Dios.
Ustedes que son chicos ahora, si quieren seguir un parámetro de vida, observen a la persona que está predicando el Evangelio, pero obsérvenle en su vida primero también, para ver si realmente es digno lo que está hablando. Está hablando palabra correcta, palabra de Dios, sí, pero el ejemplo de la persona habla mucho, hermanos. Y la palabra muchas veces se recibe cuando uno ve el ejemplo en la persona que ministra. En el versículo 4 al 7 del capítulo 3, lo leamos, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Allí vemos, hermanos, cómo está expresando el apóstol que la vida cristiana es posible por la bondad y por el amor de Dios, el cual nos salvó no por obra de justicia humana. No nos salvó por las obras que nosotros pudiéramos hacer, hermanos, porque si no, el que más dinero tiene, el más sabio, el más inteligente, el más capacitado, el más aprobado, el más seguido sería el que iría primero al cielo, y el pobrecito, el que no tiene mucha adquisición económica, el que no tiene mucho grupo que lo acompañe, el que no tiene muy buena oratoria y todo eso, entonces estaría al final de todos. Pero el Señor no tomó esa regla para salvarnos. La regla de Él fue el amor y la bondad de Dios, que nos salvó por medio de Jesucristo. Y en la carta a Tito, el énfasis se colocó sobre la importancia del orden de Dios para la conducta de las iglesias. El pasaje clave para toda la epístola es Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Orden de Dios y conducta en la iglesia. Si nosotros, hermanos, tomamos a la ligera lo que es venir a la casa de Dios, si nosotros tomamos a la ligera, hermanos, la importancia que es para Dios el orden, la importancia que es para Dios corregir lo que está desordenado y tomar una conducta de iglesia, no que la iglesia sea como cualquier cosa, como un poco club, un poco piedad, un poco santidad y un poco libertinaje. Entonces nosotros, hermanos, no estaríamos siguiendo el orden que realmente Dios quiere en las iglesias. Dios quiere que en las iglesias haya conducta. Y eso es lo que estaba manifestando el apóstol Pablo a través de esta carta, corta, sencilla, pero bastante profunda. Tito tenía que poner en orden las iglesias de Creta. Tarea muy difícil corregir toda una iglesia. A veces es difícil corregir una sola persona y uno dice, es un dolor de cabeza esta persona. Imagínense en lo que es corregir toda una iglesia. Y no sé en Creta cuántas iglesias habría, pero él fue destinado a establecer orden en las iglesias de Creta. Y ahora vamos a hacer un simple resumen. Tiene solamente 3 capítulos nada más. Lo vamos a ver así porque hemos dicho que vamos a hablar no tanto de la persona de Tito, sino vamos a hablar de la encomienda que Tito tenía, que era una encomienda dura, difícil. El capítulo 1 vemos un saludo más extenso, como lo hemos visto recién, y vemos que Pablo estaba acostumbrado a saludar de esta manera, la gracia y paz. Pero sin embargo acá vemos que él incorpora también la misericordia. En el versículo 4 dice, gracia, misericordia y paz. Porque él había entendido que somos salvos por pura misericordia. Si nosotros no entendemos que somos salvos por pura misericordia, entonces nunca podríamos saludar como Pablo realmente en la carta estaba saludando. Gracia, misericordia y paz. Y hay asuntos importantes en este capítulo 1, y vamos a ver en todos los capítulos, que son 3 nada más, vamos a ver que en el versículo 5, como acabamos de leer, Pablo da a entender
que la iglesia tenía que ser un lugar ordenado. A veces vamos a iglesia, me ha tocado a mí en el transcurso de mi vida pasar por diferentes iglesias. Y es increíble como uno apenas ingresa en la iglesia se da cuenta si es una iglesia ordenada o es desordenada. A los niños no se les enseña desde pequeño a tener una conducta religiosa, porque al niño, para tener sentado como hoy ustedes están sentaditos, hubo una mamá que los acostumbró desde pequeñitos cómo tenían que comportarse en la iglesia, ¿verdad, chicos? Así es. Antes de venir a esta iglesia, ustedes ya fueron a otra iglesia. Aprendieron conducta religiosa, aprendieron cómo comportarse en una iglesia. Pero hay iglesias donde no se enseña ni a los pequeñitos, no se enseña, se toma como línea general y que cada uno haga lo que quiera. Entonces observamos que aquí Pablo está dando a entender que la iglesia tenía que ser un lugar ordenado. En segundo lugar, el carácter y la responsabilidad de los líderes de las iglesias. Vamos a leer desde el versículo 5 al 16, que recién hemos leído un poquitito, pero lo vamos a leer todo para entender cómo tenían que ser los líderes de la iglesia, que no es cualquier cosa. Hoy todo el mundo quiere ser evangelista, hoy todo el mundo quiere ser un líder, quiere ser de la alabanza, quiere ser de la adoración, quieren ser de los instrumentos, de la parte en las alabanzas, y a muchos les gusta ser profeta y ser de los milagros y todo, pero hay una cierta conducta para todo esto. Dice, desde el versículo 5 al 16, dice, bueno, ya hemos leído esto, lo dejó para que corrija y establezca anciano, que fuera irreprensible, todo lo que hemos leído recién, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñanza, dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Habladores de vanidades. Sabemos lo que es la vanidad, ¿verdad, hermanos? Vanidad es todo aquello que perece, que hoy está, mañana ya no está. Eso es vanidad. Y dice que muchos hablaban vanidades, palabras que ellos mismos las creaban, que hoy tienen existencia y mañana dejan de tener existencia. Enseñanzas que hoy sirven y mañana ya no sirven. Las enseñanzas de Dios son eternas y son siempre y para todos los tiempos. Dice, y hay también engañadores, mayormente dice lo de la circuncisión. ¿Qué problema que tenía Pablo con los de la circuncisión? Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Miren cómo se expresaba Pablo. Taparle la boca, pero no con un barbijo como estamos ahora, ¿verdad? Sino, deja de hablar. Basta ya de hablar vanidades. Basta ya de ser habladores contumaces. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Qué característica tenían los cretenses. Malas bestias, glotones, ociosos, que no les gustaba hacer nada. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero hoy en día no se puede reprender a nadie, ¿verdad? Porque se enojan y se van de la iglesia y no vuelven más. Por eso hay sillas vacías. Pero sin embargo, Pablo le estaba diciendo a Tito, un joven, que vaya y que reprenda duramente, porque es la única forma que van a aprender a ser sanos en la fe. Si empezamos con dulzura, no se corrigen la gente. ¿Acaso uno ve a un niño pequeñito cuando se ha encaprichado con algo que con dulzura deje ese capricho? Tiene que ir la madre y por ahí. No ha entendido en la primera, no ha entendido en la segunda, no va a entender si sigue con palabras. Por ahí hay que ir al chirlito, ¿verdad? Porque somos así los seres humanos. Y muchos también en grandes son iguales. Tienen que ser reprendidos duramente. Pero eso es por amor. Dice, para que sean sanos en la fe, hermanos. Muchas veces la dureza de los mensajes. Cuando uno reprende con los mensajes, ¿de qué otra forma más podemos reprender a los hermanos?
La palabra misma es la que exhorta, la palabra misma es la que redarguye las conciencias a través del Espíritu Santo. Y a veces, quizás nos vamos de la iglesia, uy, qué dura la palabra, no me ha gustado. Pero esa palabra que ha sido dura va a ser para sanarnos en la fe. Va a ser para corregirnos, para que dejemos de ser malas bestias, glotones, ociosos, mentirosos. En el pueblo de Dios hay mucha mentira. Y estuvimos viendo en prédicas anteriores la hipocresía también. Qué triste, ¿no? Había que corregir todo eso. Tarea difícil, hermanos. No quisiera estar en el cuero de Tito realmente, porque era una tarea muy difícil la que le tocaba. Dice, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los judíos eran de mucha fábula, hermano, hasta el día de hoy. Más predican fábulas que las verdades que están en la Biblia. Más obedecen a las fábulas. Más obedecen a mandamientos de hombres. Dice, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y contra todo eso tenía que estar renegando Pablo. Y tenía que renegar Tito. Todas las cosas son puras para los puros, dice. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, dicho de otra forma, con su palabra, con su boca, profesan ser verdaderos, conocer a Dios. Hoy en día todo el mundo conoce a Dios. Uno se va a predicarle el evangelio a cualquier persona. Todos en algún momento han estado en una iglesia de cualquier denominación. En algún momento han conocido quién es Dios y el poder de Dios. Muchos han conocido el poder de Dios. Ya sea en obra de sanidad, en milagro, en cualquier situación, muchos han experimentado milagro, poder de Dios en las iglesias. Pero conocer a Dios no es lo mismo que realmente obedecerlo a Dios. Porque nosotros observamos todas esas personas, sus hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo. Qué tremenda que era esa iglesia, queridos hermanos. Y luego llegamos al capítulo 2 de esta carta. Y allí el versículo 1 le dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, ya sabes que te vas a enfrentar con judíos que siguen fábulas judaicas, siguen mandamientos de hombre, que se apartan de la verdad, son gente mentirosa, muchos otros que no son judíos. Te vas a enfrentar con todo eso, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enfatizó, hermano, que en la iglesia tenía que enseñar y predicar la palabra. No podemos venir al púlpito a enseñar cualquier cosa. A veces observamos pastores que disertan muy bien, disertan temas sociales, disertan temas humanos, humanitarios, y son buenos, pero no es la palabra de Dios. Son temas humanos, sociales, y hablan de eso y la gente está así, absorta escuchándolos. Pero cuando uno le va a querer hablar de la palabra de Dios, empiezan a fastidiarse y a molestarse, se levantan de la iglesia, de los asientos y se van a su casa, ya de vuelta a exhortarnos con eso. Vemos hoy eso, hermanos, que a la gente más le gustan las fábulas, a la gente más le gusta, hermano, todo lo que se aparta de la verdad. Y uno le dice, pero si eso está en la Biblia, ya vas a empezar con eso de que está en la Biblia, sea un poco más flexible, porque si no, nunca en tu iglesia va a ir nadie. Nos tuvimos que enfrentar a situaciones así. Me he tenido que enfrentar a personas que va a decir, si te vas a poner en esa táctica, nunca a tu iglesia van a ir personas. ¿Y cómo duele eso, hermano? Porque uno está predicando la palabra de Dios, pero la gente dice que tiene su mente cauterizada y sus conciencias dice que están corrompidos. Qué triste que es cuando el ser humano se le corrompe la conciencia. Ya uno hable como hable, ya cuando tienen su conciencia corrompida, ya es imposible, hermanos. No palabras humanas. No nos acostumbremos a escuchar palabras humanas, sino la revelada por Jesucristo y enseñar. Eso es enseñar sana doctrina. A veces se los critican a los de sana doctrina,
Pero eso es lo que está establecido en su palabra, sana doctrina. Lo demás no es sano, hermanos. Versículo 2 al 10, continuemos, dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y ahora continúa con las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no se esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y también exhorta ahora a los jóvenes, dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Le da directrices para todas las edades, para los ancianos y para los dos sexos, para los ancianos y para las ancianas, para las mujeres jóvenes y para los jóvenes, y también para los siervos. Para todo le da directrices el apóstol. Ve tu Tito y háblale. Tienes que comportarte de una manera tal que todos te escuchen. Y allí le enseña cómo tenían que ser cada uno en su posición. Los consejo a todo tipo de personas de la iglesia que operan también fuera de la misma, porque esas personas que operaban dentro de la iglesia, los ancianos y las ancianas, los jóvenes, varones y mujeres, también actuarían así, de esa misma forma, fuera de la iglesia. Y llegamos al capítulo 3, y allí vemos que la iglesia tiene que realizar buenas obras y sujetarse a gobernantes y autoridades. Pablo le da una guía para saber cómo deben comportarse los cristianos en medio de gente paganas e inmorales. Como en nuestros tiempos, hermanos. En nuestros tiempos también tenemos que enfrentarnos a gentes paganas e inmorales. Capítulo 3 del versículo 1 al 11 leamos, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mansos, la mansedumbre, una virtud que se está perdiendo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y escuchen, hermanos, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Miren, en estas palabras, hermanos, en esta desde el versículo 4 al 8, quiero que insistas con firmeza, hermano, que Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que la bondad, el amor de Dios para con los hombres nos salvó. En eso debía insistir. Y que por pura misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, es que podemos ser justificados por su gracia. Insiste, Tito, en esto, le dice. Insiste en esto. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista.
Tito, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita, Tito, evita, dice, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Quiero ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Allí también en Colosa, el apóstol Pablo exhorta, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué era lo que iba a venir después de la ley? Cristo. La gracia, la misericordia, el amor, la bondad, la justificación por medio de la fe. Allí también Pablo en Colosense, también con el mismo tema. Y Romanos, vamos también, 14, 1 al 6. Allí también Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Allí está Pablo, también en distintas oportunidades, distintos lugares, también renegando siempre con lo mismo. Dice: evita, Tito, evita, dice, las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones y las discusiones acerca de la ley, que de nada provecho traen, hermano. Vamos a estar toda la vida peleando por la ley y no vamos a llegar a nada. Porque dice: son vanas y son sin provecho. Y sigue diciendo: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Está causando división, sigue con su legalismo, sigue con su mente cerrada, sigue con vanas discusiones. A ese hombre, deséchalo. No pierdas el tiempo, no sigas contendiendo con él, no sigas discutiendo. Sabiendo, dice, que el tal, esa persona que causa divisiones, después que lo has amonestado y que lo has desechado, dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se ha condenado a sí mismo por su propio juicio. Y al final de la carta, ya capítulo 3, versículo 12, ya se trata de asuntos personales. Ya Pablo le dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y luego el versículo 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para que, dice, en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Miren, hermano, qué importante es hacer buenas obras para no quedar sin frutos. Me gustaría leer Filipenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Dice: y sabéis también vosotros, allí está el apóstol Pablo en Filipo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica
me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Queridos hermanos, cuando se habla y se enseña en una iglesia de que deben producir frutos de dádivas, que den dádivas, es porque se le enseña a las personas para que ellos mismos abunden en frutos para la cuenta de cada uno del que ha dado. Por eso una iglesia, hermanos queridos, una iglesia tiene que recibir ofrendas, porque si no le estamos privando a los hermanos que tengan fruto a su cuenta. El versículo 15, ya allí el apóstol Pablo se despide, dice: todos los que están conmigo se saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia, hermanos. Pablo enfatizó la gracia en todas sus cartas. Somos salvos por gracia. Hermanos, si la iglesia entonces es salva por gracia, entonces debe vivir por gracia y no por la ley. Si somos salvos por gracia, debemos vivir por la gracia y predicar la gracia y demostrar. La iglesia debe demostrar su fe al mundo a través de sus buenas obras. Hoy en día es muy difícil ver una iglesia que cumpla con los 3 requisitos: gracia, fe y buenas obras. ¿Por qué es difícil? Porque algunas enfatizan un principio y otras, pero muy pocas son las que cumplen con los 3 puntos. La iglesia que cumple los 3 puntos, gracia, fe y buenas obras, es una verdadera iglesia del Nuevo Testamento. De las iglesias que se formaron, que Pablo las formó. Pero para que eso se cumpla, hermanos, se debe enseñar sobre diezmo y sobre ofrenda. ¿Cómo haremos buenas obras si no hay ofrendas? El otro día le dije a una hermana: nosotros acá no pedimos ofrenda ni diezmo. Ahí está el alfolí. Los cristianos han sido enseñados que se debe ofrendar y que se debe diezmar. El que quiera lo haga. Pero también hay que enseñar que el que no dé dádivas ni buenas obras va a ser sin fruto. No va a tener fruto. No debemos estar machacando, diezmo, ofrenda todos los sábados. No, hermanos. Pero sí debemos enseñarles a los hermanos que deben hacerlo para que la iglesia crezca. Una iglesia no puede crecer, un ministerio no puede crecer si Pablo tenía que hacer la obra misionera de ir para este lado, para Éfeso y para Tesalónica y para Filipo y para Galacia y para Creta y para todos los lados. Para todos los viajes que hizo necesitaba un sustento, hermanos, y él trabajaba para sostenerse. Pero también le enseñó a los hermanos: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos, para que la iglesia crezca, para que el reino de Dios se extienda y para que cada hermano que dé dádiva y buenas obras, hermanos, tenga fruto a su cuenta. Que podamos entender y aprender, hermanos, a vivir con conducta de la sana doctrina, para que nuestras vidas tengan frutos, para que nosotros no estemos secos al fin de nuestros días y digamos: Padre, ¿qué hice mal? Si nosotros aprendemos a prestar nuestros oídos a la sana palabra, a la sana educación, a la sana exhortación que nos deja Pablo a través de sus cartas que escribió, hermanos, vamos a ser personas que vamos a crecer
y vamos a poder abundar en buenas obras. Entonces el mundo va a ver y va a creer. Porque allí el apóstol estaba diciendo: sé tu ejemplo en buenas obras y enseña a la iglesia que hagan buenas obras para que los demás puedan creer en Dios. ¿Queremos que el mundo crea en Dios? Hagamos buenas obras. Seamos con conductas irreprensibles, seamos honorables, seamos rectos, seamos sanos. Evitemos todas las fábulas vanas, las discusiones vanas, hermanos. Y nos focalicemos en lo que Pablo decía: insiste con firmeza en lo que tiene valor eterno, en lo que es verdadero. En eso, hermanos, insistamos, en eso procuremos, en eso nos esforcemos. Dejemos de lado todo aquello que no termina ni redunda para nada, ni para la gloria de Dios, ni para el beneficio personal, ni para la extensión del reino de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.